Existe un fertilizante homeopático. El nombre fertilizante homeopático es un concepto bastante mal empleado que deja al público con conocimientos agrícolas en duda sobre la seriedad y validez profesional de los productos. Primero hay que aclarar que hablar sobre el fertilizante homeopático sería equiparable a proponer una nutrición humana homeopática, lo que sin duda es un sinsentido. Al recibir un paciente desnutrido, creo que la primera obligación de un médico homeópata es sugerir un plan de nutrición adecuada y solo después recetar un tratamiento homeopático, ya que la aplicación de la homeopatía en humanos, animales y plantas no sustituye una buena nutrición. Por más de aplicar ammonium carbonicum, fosforus o calicarbonicum homeopático a las plantas, los niveles de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo y de potasio en las plantas no suben de una manera apreciable o medible. Por ejemplo, en una lechuga, los niveles de nitrógeno se encuentran entre 22.000 partes por millón a 54.000 partes por millón. Considerando que la concentración de una parte por billón de nitrógeno corresponde aproximadamente a la potencia 3CH, la aplicación de cualquier preparación homeopática, incluso a baja potencia, por ejemplo 6CH, representa una millonésima parte de una ppm, cantidad que no puede ser considerada seriamente como una fertilización en términos de poder añadir alguno de los tres macronutrientes de manera apreciable o observable, es decir, añadirle nitrógeno, fósforo y potasio de tal manera que se pudiera medir o que se pudiera apreciar. Dicho claramente, aún pensando que la planta puede absorber los nutrientes tanto por vía foliar como vía radicular, es un disparate mencionar la fertilización homeopática como manera de añadir macronutrientes. Algunos micronutrientes o elementos traza quizás pudieran añadirse a la planta por medio de aplicaciones entre 2 y 3 CH. Como ejemplo podríamos mencionar el boro, cuyas cantidades en algunas plantas se encuentran en este límite, digamos, en esta concentración. Ahora, una de las vías de nutrición en el suelo se realiza por medio de microorganismos asociados a la planta y también por medio de los microorganismos endógenos, quiere decir bacterias y hongos que se conectan al sistema vascular de la planta o flotan en la savia de la misma. Los hongos micorrízicos y muy especialmente los hongos micorrízicos arbusculares vasculares tienen la cualidad de aportar algunos macronutrientes, por ejemplo, biodisponibilizando el fósforo, elemento limitante en prácticamente todos los cultivos en el mundo. Por otro lado, muchas especies de bacterias tienen la capacidad de añadir grandes cantidades de macronutrientes al cultivo. De hecho, las plantas emiten exudados radiculares, una especie de líquido en base de polisacáridos y otros compuestos orgánicos, para atraer las bacterias por medio de sutiles señales de MVOC, que son los compuestos orgánicos volátiles microbianos, cuyas concentraciones sí se encuentran en el rango de las preparaciones homeopáticas entre 6 y 12 CH. Una vez que la planta atrae la bacteria deseada dentro de los pelos absorbentes de su sistema radicular, elabora fuertes ácidos y diluye la pared celular de la bacteria, disponibilizando los nutrientes desde su interior. Cada planta tiene un perfil metabólico diferente y atrae especies de bacterias específicas. Solo las plantas cuyo contenido de metabolitos es similar tienen la capacidad de compartir las bacterias nutricionales, por llamarlos de alguna manera, entre sí. Pudiera pensarse que solo plantas pertenecientes a la misma familia, por ejemplo, tomates y chiles, ya que ambos pertenecen a la familia Solanaceae, pueden compartir las bacterias endófitas. No es así en absoluto. Tomando como ejemplo a la planta de tomate, las plantas de familias tan disímiles como maíz o vid pertenecen a dos familias taxonómicas totalmente diferentes y también con notables diferencias genéticas. Sin embargo, comparten con el tomate una gran cantidad de metabolitos comunes y por consecuencia tienen contenido de endófitos con el mismo grado de similitud.
El bioinosore homeopático de maíz en potencias entre 3 y 10 CH aplicado en tomate le añade una gran cantidad de endófitos con capacidad de aportar bacterias fijadoras de nitrógeno, disponibilizadoras de fósforo y de potasio, y además de aportar bacterias llamadas PGPR que tienen la capacidad de producir hormonas de crecimiento desde dentro de la planta. Es decir, algunas preparaciones homeopáticas muy específicas para cada especie de la planta tienen la capacidad de incidir directamente en niveles de macro y micronutrientes en la planta. Pero debo subrayar que son remedios homeopáticos específicos para cada especie de cultivo, es decir, no existe algo así como fertilizantes homeopáticos universales que se aplicarían para todas las plantas por igual. Y hablar de ellos es un sinsentido sin posibilidad de ser experimentalmente comprobado. Existen otro grupo de aplicaciones homeopáticas elaboradas de los microorganismos, donde a diferencia de los bioinosores vivos, son hechos a partir de tintura madre hecha en alcohol. Y las posteriores dinamizaciones en agua contienen los MVOC, que son los compuestos volátiles orgánicos microbianos, que tienen la capacidad de llamar e invitar a los organismos endofíticos adecuados al cultivo, aun si no los inoculan directamente. El tercer modo de preparación de remedios homeopáticos que impactan en la nutrición de las plantas por medio de los MVOC, de los microorganismos, es la utilización de biopelículas de microorganismos. Las bacterias y hongos, incluso las pertenecientes a los grupos taxonómicos dispares, al convivir un tiempo en forma de biopelícula y tener ciertas condiciones ambientales y nutricionales, forman nanotubos que los interconectan, abriendo la posibilidad de que estos intercambien fragmentos de DNA y RNA y factores de virulencia entre sí. De esta manera elaboran una respuesta epigenética de los microorganismos y esta los hace aptos de adaptarse a nuevos ambientes como endobiontes en las plantas con similaridad metabólica menor donde normalmente no se encontrarían o donde no estaban acostumbradas de aparecer. Las ideas simplistas que añadiendo fósforos a la 30CH al cultivo y aumentar el contenido de fósforo en la planta no son comprobables y de hecho disminuyen el contenido de fósforo en la planta en esta potencia específica. El término fertilizante homeopático es un término mal empleado que conduce a desconfianza y despierta dudas sobre la efectividad de la agrohomeopatía entre los agricultores y no debe ser empleado deliberadamente. Aunque existen ciertos remedios homeopáticos que aumentan la fijación, la disponibilización y la absorción de nutrientes macro y micro en las plantas, no existe algo así como un fertilizante homeopático universal, aplicable a todos los cultivos. Esto desde luego contradice directamente la regla de la individualización de los remedios homeopáticos establecidas por Hahnemann y es incompatible con la ciencia agrícola y también con la agrohomeopatía y holohomeopatía.